en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 8. Vamos a iniciar la serie Vida Cristiana, lo mencionó el pastor el domingo anterior. Vamos a iniciar esta serie que se llama Vida Cristiana, y el primer tema que vamos a desarrollar hoy, título El cristiano y la calidad moral. Y vamos a estar hablando solamente sobre un punto importante, que es la virtud. Dice el versículo 5 al 8 de 2 de Pedro capítulo 1: Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, en el transcurso de esta serie vamos a estudiar 7 puntos fundamentales mencionados en los versículos 5, en los versículos 6 y el versículo 7 que acabamos de leer. Y estos 3 versículos nos enseñan 7 puntos muy importantes que todo cristiano debe desarrollar en su caminar con Cristo, y un octavo punto relacionado a la vida de un cristiano sólido, a la vida de un cristiano maduro, a la vida de un cristiano firme en el camino del Señor. Pero no solamente firme. Cuando un cristiano es sólido, cuando un cristiano es maduro, cuando un cristiano es firme y cimentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, refleja en su caminar como cristiano el fruto del Espíritu Santo. Amén. Lo menciona Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Nos hemos equivocado muchas veces. Los frutos del Espíritu Santo. No, dice el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Y eso debe de reflejar en la vida de un cristiano sólido, un cristiano maduro, un cristiano cimentado en la palabra de Dios. Sin embargo, hoy vamos a enfocarnos únicamente en el versículo número 5 y vamos a estudiar un punto fundamental que nosotros como cristianos debemos añadir a nuestra fe. Pregunta: ¿hay algo que debemos añadir a nuestra fe? De acuerdo con 2 de Pedro 1:5, ¿ustedes qué dicen? ¿Hay algo que debamos añadir a nuestra fe? Sí. ¿Qué es lo que hay que añadir a esa fe? Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. ¿Estamos realmente aplicando como cristianos toda diligencia para crecer en Cristo? O bien se los planteo de otra manera: ¿nos estamos esforzando para crecer en Cristo Jesús? ¿Quién tiene que esforzarse? ¿Dios o nosotros? Nosotros. El versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Hasta ahí nada más. Hasta ahí nada más. Solamente vamos a enfocarnos hoy en la palabra virtud. Observemos que Pedro no dice si quieres. Pedro aquí no está diciendo si ustedes quieren. Amados hermanos, si ustedes quieren. Aquí hay una lista de algo bueno que podrías tener y que le podrías añadir a tu fe. ¿Eso está diciendo Pedro? Él no está diciendo si tú quieres. Como cuando muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos: hoy te toca barrer. No, pero ¿por qué no lo hace mi hermana? ¿O por qué no lo hace él?
¿Fue una pregunta o fue una orden? Fue una orden. Hoy te toca lavar, no te pregunté si querías hacerlo. Y aquí Pedro también está diciendo lo mismo. Él no está diciendo si tú quieres. Aquí hay una lista de algo bueno que tú podrías tener y que le podrías añadir a tu fe. Más bien lo que está enfatizando Pedro lo está diciendo de esta manera, poniendo toda diligencia. Lo que significa que él está diciendo, esfuérzate un poquito más de lo que ya estás dando. Estás sirviendo en el ministerio, esfuérzate un poquito más. Sé diligente en lo que estás haciendo. ¿Esfuerzo para qué? Esfuerzo para agregar a nuestra fe esas cosas de las cuales el apóstol Pedro está hablando. Y como hice la pregunta hace un momento, ¿y quién debe de esforzarse? Nosotros. Simple y sencillamente, nosotros debemos de esforzarnos. Para que nos vaya bien en el trabajo, ¿quién se debe de esforzar? ¿El jefe, el patrón o el colaborador? El colaborador debe de esforzarse, debe dar la milla extra incluso. En el ministerio, ¿quién se debe de esforzar? ¿El pastor o los servidores? Los servidores, todos nos debemos de esforzar. De manera que cuando todo lo hacemos, la carga es más ligera. La carga es más ligera. Inicia este versículo diciendo, ustedes también poniendo. La palabra poniendo significa pongan de su parte. Eso es lo que está diciendo Pedro. Hermanos, pongan de su parte, ustedes también pongan de su parte. ¿Qué van a poner de su parte? Toda diligencia. ¿Qué significa toda diligencia? ¿A qué se está refiriendo Pedro cuando dice toda diligencia? Él está diciendo, dedíquenle, pónganle dedicación, esfuércense cada día más en lo que están haciendo, en lo que se les ha asignado. Eso es lo que Pedro está diciendo. Es decir, Pedro lo que está diciendo es lo siguiente: ustedes deben poner de su parte el esforzarse cada día. Si un matrimonio está a punto de derrumbarse, ¿quién se tiene que esforzar? Los dos. Y si ya lo intentaron y no funciona, deben de esforzarse un poquito más. No darse por vencido. Y sigue diciendo, añade a vuestra fe. Ya lo leímos. ¿Qué le vamos a añadir a la fe? Hay un punto que dije al principio que vamos a desarrollar. ¿Qué le vamos a añadir a la fe? Virtud. Dígalo fuerte para que los que nos están viendo en Facebook lo puedan escuchar también. A lo mejor no lo puedan ver a usted, pero sí lo pueden escuchar. ¿Quién va a añadir a la fe esa virtud? Nosotros tenemos que añadir a la fe esa virtud. ¿Por qué debemos de añadir nosotros a la fe esa virtud? ¿Y por qué no Dios? Porque nosotros somos los que deberíamos y debemos de añadir a la fe esa virtud. Ahora bien, debemos de entender algo muy importante. La fe no se reproduce automáticamente, ¿o sí? Para que te vaya bien en el trabajo, tienes que estar sentado y no hacer nada, ¿verdad que no? Para que haya un resultado, tienes que trabajar arduamente. Para poder lograr algo en la vida, tienes que trabajar arduamente, tienes que sacrificarte para poder lograr algo. La fe no se reproduce automáticamente. Nosotros, como cristianos, en nuestro caminar y nuestro andar en Cristo, tenemos que llevarlo y ponerlo en práctica. Para que esa fe sea activada, nosotros tenemos que vivirla, nosotros tenemos que llevarlo a la práctica. La fe tiene que ir más allá de creer, no solamente tienes que creer y ya. Si tú solamente te quedas con el creer la palabra de Dios, es que el Señor bendice, pues yo confío, yo creo en su palabra que el Señor bendice y me quedo con los brazos cruzados. ¿Va a suceder algo? No. ¿Saben por qué no? Porque Dios no bendice a flojos. Él prospera a sus hijos diligentes. Entonces la fe no se reproduce automáticamente. La fe tiene que ir más allá de creer. Y ese más allá de creer se debe de traducirse en acciones que nos debe ayudar a nosotros en nuestro carácter, ayudar a desarrollar nuestro carácter como cristiano. ¿Cuándo me voy a dar cuenta si realmente soy un cristiano que he mantenido mi vida consagrada a Dios y que estoy viviendo la palabra?
cuando vienen los momentos difíciles. Ahí realmente me doy cuenta si estoy cimentado en la palabra o solamente he estado como parte del montón. Sin embargo, Santiago capítulo 2 versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? De eso me estoy refiriendo. De eso me estoy refiriendo. La fe sin obras es muerta. La fe y las obras deben de ir tomados de la mano. Si tienes fe y no tienes obras, no te puedes salvar. ¿Por qué no te puedes salvar? Porque puedes creer en Jesucristo, pero si no haces lo que la Biblia dice. Muchos dicen actualmente: yo creo en Jesús, yo creo en Dios, pero andan mal. Sus obras, ¿su fe lo puede salvar si sus obras son malas? No. Dice: ¿podrá la fe salvarle? Por supuesto que no. Tiene que haber evidencias de nuestra fe, evidencia de que realmente hemos nacido de nuevo, evidencia de que realmente lo que decimos coincide con nuestras acciones. Hace un momento, cuando estaba en la puerta principal, me dice mi esposa: ¿estás nervioso? Y le dije: ¿de hablar en público? No. A mí nunca me da pena hablar en público, pero sí de predicar la palabra de Dios. Ahora entiendo cuando el pastor dice que cada vez que se para a predicar siente que le tiemblan las piernas. Y sí, a veces trato de ser un poco fuerte en las piernas, pero nadie se puede resistir la presencia de Dios. Y más con este peso de responsabilidad, sabiendo que lo que estás diciendo es mucho más el peso de responsabilidad para el que está predicando que para ustedes que están oyendo. Porque yo en primer lugar debo de dar ese ejemplo de que lo que estoy diciendo lo estoy viviendo también. Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11 seguramente todos ya lo saben. ¿Cómo inicia Hebreos capítulo 11 versículo 1? ¿Algún valiente? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todos ya se saben. Ahora, esa parte, ese versículo que acabamos de mencionar, ¿lo estamos aplicando a nuestra vida? ¿Realmente estamos aplicando a nuestra vida? El capítulo 11 de Hebreos nos enseña lo que vamos a ver a continuación, que estos hombres añadieron a su fe acciones que demostraron realmente en Dios. Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel obedeció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué ofreció? Ofreció, dice, más excelente sacrificio que su hermano, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel creía firmemente en la palabra de Dios. Su fe se demostró en lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo Abel? Ofreció a Dios más excelente sacrificio que su hermano Caín. Demostró y ofreció a Dios el mejor sacrificio que su hermano. En el versículo 5 también encontramos a otro varón que también demostró que creía en Dios a través de sus acciones. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, porque Dios lo llevó sin que ellos murieran en la tierra. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ok, vamos a ver esto. En Génesis capítulo 5 versículo 24, ya hemos estado estudiando Génesis. En Génesis 5:24 nos dice: caminó pues Enoc con Dios.
Dice caminó Enoc con Dios, significa que su vida, sus acciones demostraban un amor incondicional con Dios, hacia Dios. Era un hombre temeroso de Dios, obedecía la palabra de Dios, no solamente creía, obedecía. Es decir, hacía lo que el Señor le ordenaba. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Por qué Dios lo llevó sin que él muriera en la tierra? También tenemos otro ejemplo de Elías. Enoc y Elías fueron llevados sin que murieran. La pregunta es: ¿por qué Dios los llevó sin que murieran en la tierra? Porque ellos seguramente añadieron acciones que agradaron a Dios. Pregunta: ¿qué acciones estamos añadiendo nosotros a nuestra fe que le agraden realmente a Dios? ¿Qué le estamos añadiendo? Versículo 7, hay otro ejemplo también de otro hombre que también le añadió a su fe características importantes que demostraron que no solamente creía en la palabra de Dios, sino obedecía a la palabra de Dios. Dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, por eso el versículo 11:1 decía: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice: fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Él sí creyó, pero no solamente se quedó con los brazos cruzados. Él empezó a construir el arca. Y dice: y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pregunta: ¿qué hizo Noé? Según este versículo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Noé? Lo que él hizo fue demostrar su fe construyendo un arca, aunque muchos pensaban que estaba loco. Yo me imagino ahí a Noé: pero Señor, o sea, tanto tiempo sin llover y tú me pides que yo construya un arca enorme y que va a venir un diluvio. Ya me imagino a Noé: pero Señor, ¿qué le digo a toda esta gente que no cree en ti? Pero por otra parte, yo me imagino a Noé diciéndole a Dios: yo hago lo que tú me pides que haga. La obediencia es muy importante. ¿Qué hizo Noé? Demostrar su fe construyendo un arca. No solamente creyó en lo que el Señor le dijo, fue obediente, pero accionó. Pero accionó también. Pregunta para todos: ¿quién construyó el arca? ¿Dios o Noé? Obviamente que Noé. ¿Quién dio el mejor sacrificio humano? Hablando del versículo 4. ¿Dios o Abel? ¿Quién dio el mejor sacrificio humano de acuerdo al versículo 4? ¿Dios o Abel? Abel. No los veo convencidos, no los escucho convencidos. ¿Quién caminó con Dios? ¿Dios caminó con Enoc o Enoc caminó con Dios? Enoc caminó con Dios. Creía en la palabra de Dios y caminó Enoc con Dios. Creía en la palabra, pero también obedeció la palabra de Dios. Y obedecer la palabra de Dios es accionar a lo que dice el Señor. Ahora bien, lo que Pedro dice, también lo dice Pablo con diferentes palabras, de acuerdo a Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 26. Dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Como tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora bien, me gusta lo que dice la Nueva Traducción Viviente en este versículo. Dice: los que pertenecen a Cristo Jesús
Han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y lo han crucificado allí. Lo han crucificado allí. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Les voy a leer también la Nueva Traducción Viviente. Dice: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. ¿Por qué está diciendo, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu? Porque si realmente decimos que somos cristianos, no nos vamos a guiar por lo que el mundo dice. Si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, no vamos a hacer lo que el mundo quiere que hagamos. Vamos a clamarle al Señor y Él nos va a dar dirección para lo que Él cree correcto y que nos puede beneficiar a nosotros. Porque Dios no tiene pensamientos de mal para sus hijos. Él en todo tiempo tiene pensamientos de bien para ti y para mí. En todo tiempo. Pero ¿qué sucede cuando yo realizo las cosas sin pedirle dirección a Dios? Todo me va mal. O a lo mejor al principio me va a ir bien. Pero hemos aprendido que la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin son de muerte, son de perdición también. El versículo 26: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. También la nueva traducción viviente dice: no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Lo bueno es que aquí no sucede eso, que vemos a un hermano prosperar, no somos envidiosos, ni hablamos mal del hermano, ni sacamos chisme, ni somos polilleros, ni nada de eso. Eso no sucede aquí, tal vez en otro lado. Pero dice: no nos hagamos vanidosos. Hay que estar contentos con lo que tenemos hoy, porque cada día su propio afán, dice la palabra de Dios. Lo que ambos apóstoles nos dicen es que nosotros debemos de caminar conforme al nuevo hombre. ¿Por qué conforme al nuevo hombre? Porque el viejo hombre fue fracaso, fue dolor, fue tristeza, fue lágrimas, fue división de familias, fue sufrimiento para los hijos. El viejo hombre no nos sirvió a nosotros en el sentido bueno, no nos sirvió para nada, más que solamente ver el pasado y decir: ok, tomo de experiencia mi pasado para que no lo siga haciendo. ¿Y por qué tengo que ver de vez en cuando mi pasado? Me encanta esta música, esta canción de los niños. Cuando manejes un carro, siempre hacia adelante y no mires atrás. ¿Por qué dice esa canción de los niños que cuando manejes un carro siempre hacia adelante? Porque si todo el tiempo vas a estar viendo el retrovisor, pues te vas a llegar a estrellar o con el que va delante de ti, o te vas a desviar y salir del camino. Pero sí es importante ver de vez en cuando el retrovisor para ver quién viene detrás de ti, para ver quién va a tus lados también y para tener precaución. Es importante ver de vez en cuando. Es importante que nosotros no olvidemos de dónde Dios nos sacó. Todos los que estamos aquí tenemos una historia que contar. Tenemos una historia que se convirtió en testimonio para mucha gente. No podemos olvidar el pasado, pero sí podemos recordar de dónde Dios nos sacó, dónde Dios nos tiene actualmente y hacia dónde queremos ir. Todos buscamos a Dios porque estamos seguros de la vida eterna, porque estamos conscientes que el Señor dio su vida en la cruz por nosotros, aún siendo pecadores. No vamos a olvidar de dónde Dios nos sacó, a dónde estamos, porque tampoco queremos que nuestros hijos pasen por la situación en la que un día estuvimos. Por eso buscamos a Dios, por amor a lo que Él hizo en la cruz. Por eso buscamos al Señor. Ahora bien, el versículo 5 de Pedro nos habla acerca de virtud. Nos dice que debemos de añadir a nuestra fe virtud. ¿Qué significa virtud? La virtud es una cualidad en el ser humano y se caracteriza por obrar bien
y hacerlo correctamente. Es decir, que es una cualidad moral considerada muy buena y excelente. ¿Cómo identificamos la virtud en una persona? ¿Cómo podemos identificar que un cristiano le está añadiendo virtud y lo está viviendo aquí, afuera, en su familia, con sus hijos, con los vecinos, en el trabajo? ¿Cómo sabremos si realmente una persona es nacido de nuevo? ¿Cómo podremos identificar la virtud en una persona? Cuando están dispuestos a conducirse de acuerdo a lo que es justo. ¿Cuándo puedo identificar la virtud en una persona? Cuando alguien hace lo correcto, cuando alguien enseña, cuando alguien no solamente exhorta, sino que lo que dice, lo que enseña, lo que ministra a otros, lo está haciendo. De esa manera vamos a identificar la fe en una persona. Virtud significa excelencia moral, significa calidad moral, lo que nos lleva a decir que virtud es buena conducta. La virtud es buena conducta. La excelencia moral es la virtud que debemos de añadir nosotros a la fe y que son acciones que demuestran que realmente somos hijos de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos también, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, de hombres que añadieron a su fe virtud. Y como virtud, ya aprendimos que virtud es excelencia moral, que virtud es calidad moral, que virtud lo encierra la buena conducta en la persona. Vamos a ver a Daniel capítulo 6 versículo 3 al 4. Dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ahora bien, dice que había en él un espíritu superior. Se está refiriendo al tiempo del rey Darío. Daniel era un hombre con calidad moral. ¿Acaso alguien en la empresa va a poner al frente a alguien que es irresponsable? ¿Verdad que no? ¿Acaso tú como papá que eres cristiano te vas de viaje y le encargas a tus hijos a vecinos que son borrachos y drogadictos? ¿Verdad que no? ¿O sí? ¿Se atreverían a hacer eso? Yo sé que no. Yo sé que no. Daniel era un hombre con calidad moral. Daniel era íntegro. Daniel era honesto con el trabajo que le habían asignado. Daniel era muy trabajador. Dice el versículo 4: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en todo lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta le fue hallado en él. Era un hombre con calidad moral, de buena conducta, íntegro, muy trabajador. Sin embargo, al leer toda esta historia en Daniel capítulo 6, nos podemos dar cuenta que Daniel un día fue acusado ante el rey Darío. Y el rey Darío creyó en lo que los sátrapas le dijeron, aunque eran falsas. Todos sabemos la historia de Daniel, que fue llevado a la fosa de los leones. Ahora, ¿cómo relacionamos esto a nuestra vida? ¿Daniel fue acusado injustamente? Claro que sí. Y podemos decir, pero ¿cómo es que fue acusado si la Biblia dice en el versículo 3 que era superior, había en él un espíritu superior, y que luego dice que ninguno de los sátrapas pudieron encontrar en él alguna falla porque él era fiel? ¿Por qué le sucedió esto a Daniel? Porque siempre que vamos a hacer lo correcto, hay personas que nos van a juzgar y nos van a criticar y van a buscarle un montón de errores.
para poder darnos en nosotros en la torre. Pero nosotros, los que creemos en la palabra de Dios, debemos de vivir confiados y que no nos importe lo que la gente piense de nosotros si sabemos que estamos caminando. Cuando eres una nueva criatura, olvidaste el viejo hombre, ya no eres un borracho, ya no eres un drogadicto, dejaste de ser mujeriego, dejaste de ser infiel, dejaste tantas cosas y vives la palabra de Dios. No debe de haber temor del qué dirán los demás, porque tú sabes y estás consciente que estás haciendo lo correcto, que estás viviendo la palabra de Dios. En los versículos 16 y 17 de Daniel capítulo 6 nos dice que él fue echado al foso de los leones. La Biblia dice que él salió sin un brazo. La Biblia dice que él salió con muchos moretones, con muchos rasguños. ¿Verdad que no? La Biblia nos enseña que él salió sin ningún rasguño. Es decir, a Daniel no le pasó nada. Y todos sabemos que los leones se alimentan de carne. A él lo hubieran devorado desde el momento que lo estaban metiendo en la jaula, en la fosa. Sin embargo, vemos también Daniel capítulo 6 en el versículo 22 cómo él le respondió al rey Darío. Y dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él, ante Dios, se está refiriendo que ante Dios, o sea, le está diciendo al rey Darío. Imagínense ustedes a alguien presentarse ante el rey y decirle estas palabras, y con toda seguridad decir: porque ante Dios fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Había una seguridad en Daniel. Esa es la seguridad que nosotros debemos de tener al estar delante de alguien que no conoce a Cristo y nos esté juzgando. Las palabras de Daniel mencionadas en este versículo nos demuestran seguridad en sus acciones, seguridad en la calidad moral, en la buena conducta que él tenía todos los días. La vida de Daniel nos enseña a nosotros algo muy importante y nos llevamos una lección muy importante de Daniel. Nos enseña que él no pudo evitar que lo acusaran injustamente. Él no pudo hacer nada. Él simplemente aceptó la realidad y dijo: bueno, pues si ustedes lo dicen, pues ni modos. Y fue llevado a la fosa de los leones, pero no le pasó nada. Lo mismo nos sucede a nosotros cuando nos convertimos y empezamos a caminar con el Señor. Empiezan las críticas. ¿Cuántos sufrieron críticas cuando decidieron seguir a Cristo? ¿Verdad? ¿Cuántos sufrieron críticas y rechazo de sus amistades cuando ustedes les dijeron que han decidido seguir a Cristo, ya no más al mundo? Ay, es que tú eres el aguafiestas. Ay, es que ahora eres un aleluya. Es que ahora tú eres esto, tú eres lo otro. Empiezan las críticas. Ahora, ¿qué dice la familia? Cuando se enteran que tú ya eres diferente, que ahora buscas a Dios. Todos los que estamos aquí seguramente tenemos familia inconversa, familia que no conoce a Cristo. Y como ya conocemos la palabra, como papás lo que queremos es que nuestros hijos crezcan en el temor a Jehová. Y empezamos a exhortarles, a corregirles sus vidas conforme a la palabra de Dios. Y como tenemos familiares que no conocen a Cristo, empiezan a hablar mal de nosotros y nos dicen que somos un mercenario en la forma en cómo corregimos a nuestros hijos. Y somos criticados injustamente. Y estas críticas y estos tipos de rechazos son algo que no podemos evitar también. Es parte de nuestra vida, es parte de nuestro proceso. Pero te quiero decir algo en esta noche. No podemos evitar las críticas injustas, claro que no podemos evitar. No nos debe preocuparnos. ¿Y saben por qué no nos debe preocupar las críticas injustas que nos hacen las personas? No nos debemos de preocupar si lo que decimos va tomado de la mano
con lo que hacemos. No nos debe preocupar si esto estamos haciendo. Pero sí hay algo que nos debe de preocupar. Lo que Dios piensa de nosotros. Eso sí nos debe de preocupar. Porque aquí yo puedo decir que soy un buen padre. Aquí yo puedo decir que amo a mi esposa y que doy la vida por ella. Aquí yo puedo decir que la ayudo en la casa y que no solamente, ¿cómo le llaman a una persona que trabaja en casa? ¿Chacha? ¿Cómo le dicen? Porque de repente así ha pasado, yo sé que aquí no pasa, pero de repente vemos a la esposa como: tú eres la mujer, tú lavas, tú trapeas, tú cocinas, yo no toco ni un plato, eso es tu deber. Pero ¿qué dice la Biblia entonces? No dice que los dos somos uno solo en Cristo y que debemos de amar a nuestra esposa como Cristo nos amó. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque estamos en casa y tratamos a la esposa como si fuera una sirvienta. Tráeme esto, hazme esto, haz lo otro. ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? Es que tenemos que añadir a la fe la virtud, la buena conducta, la excelencia moral. Eso es lo que debemos de agregarle nosotros a la fe. Otro ejemplo de un hombre con calidad moral es Job. En el capítulo 1, versículo 8 y 9, nos dice que Job era un hombre de conducta irreprensible, pero también él fue acusado por Satanás. Satanás se presentó ante Dios y sabemos la historia. Sabemos lo que la Biblia dice. ¿Job pudo evitar que Satanás se presentara a acusarle delante de Dios? No pudo hacer nada. Dice, fíjense, Satanás se presenta y acusa a Job. A Dios no le importa lo que digan las otras personas. A Dios no le interesa lo que otras personas hablen de nosotros. Miren lo que le responde Jehová a Satanás. Dice en el versículo 8: y Jehová dijo a Satanás, nada más escuchen, cómo Dios habla de Job. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Yo me imagino al chamuco ahí con las patitas temblando también, el cómo reaccionó el Señor y le respondió. ¿Por qué Dios dijo eso de Job? Porque lo conocía perfectamente. ¿Quién conoce lo más profundo de nuestro corazón? El Señor. Hoy puedo estarles diciendo estas cosas. Yo puedo aparentar que estoy bien. Yo puedo aparentar aquí en la iglesia y abrazo a mis hijas y les digo que las amo para que todos me ven, pero en la casa soy un loco maniático tal vez. O puedo aparentar aquí el demostrarle a todo mundo que amo a mi esposa, pero en la casa los golpes, los gritos, las cachetadas y un montón de cosas. No podemos hacer eso. No podemos aparentar lo que en realidad no somos. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: no os engañéis a vosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Por eso debemos de añadir a nuestra fe virtud. Miren qué extenso es esta enseñanza, porque solamente estamos en una parte de este versículo y solamente estamos tocando una parte fundamental: virtud. Debemos de añadir eso. Muchas veces la gente del mundo o nosotros, cuando no conocíamos a Cristo, estábamos más preocupados el qué dirán los demás. Es que hoy voy a salir con mis amigos, es que hoy voy a salir con mis amigas a tomar un café, vamos a ir al cine. Pero nos preocupábamos más, o más bien el mundo ahora se preocupa más del qué dirán los demás, cómo me he visto. Es que hoy vamos a ir al cine con unas amigas del colegio. ¿Qué marca de ropa me voy a poner? Hoy estamos preocupados el dónde voy a ir a comer, qué tipo de zapatos voy a comprar, qué marca de zapatos voy a comprar. Voy a comprar uno carísimo para que la sociedad me acepte. Estamos más preocupados por eso. Y se nos olvida qué piensa Dios de nosotros.
¿Cuántos de los que estamos aquí, ya ahora que ya estudiamos esta parte de la palabra de Dios, y así como Noé, así como Enoc, así como Abel, cuántos nos atreveríamos? No me levante la mano, pero cuántos de los que estamos aquí, cuántos de los que nos están viendo en Facebook, cuántos de los que nos van a ver en YouTube, de los que nos van a escuchar en SoundCloud, cuántos de los que estamos aquí nos atreveríamos a preguntarle a Dios: Señor, aquí entre nos, ¿qué piensas de mí, Señor? ¿Te atreverías a hacerle esa pregunta a Dios en este momento? Porque antes de que entráramos de esa puerta, traíamos el mugrero. ¿Cuántos nos atreveríamos a preguntarle a Dios: Señor, ¿qué opinas de mí, Señor? ¿Saben qué dirá el Señor de ti? Te dirá las verdades. Te hablará la verdad de ti, de tu comportamiento, de tu conducta. ¿Por qué? Porque Él no quiere quedarse bien con nadie. Él quiere lo mejor para ti, te va a decir la verdad. Por eso fue llevado a la cruz, por eso lo crucificaron, por hablar la verdad. Por hablar la verdad. ¿Cuántos nos atreveríamos de decirle a Dios: oye, Señor, ¿tú qué opinas de mí en mis finanzas, Señor? ¿Sabes qué te va a responder el Señor? Oye, hijo, pues es que cuando no tenías nada me clamaste y me dijiste: Señor, si tú me sacas de esto, yo te voy a ser fiel, Señor. Pero ¿sabes una cosa, hijo? Eras fiel con tus diezmos y tus ofrendas cuando ganabas poco. Pero cuando empezaste a ganar más, te empezó a doler el codo y ya no diezmas. Ay, Señor, pero tú sabes que tengo necesidad y estamos en tiempos donde la crisis, Señor, tú sabes. Seguramente el Señor te queda viendo y te dice: pues entonces, ¿para qué me preguntas qué pienso de ti si luego no aceptas tu verdad? O la hermana que se le acerca al Señor y le dice: oye, Señor, ¿qué piensas de mí, Señor? Yo me imagino al Señor viéndote y diciendo: oye, hija, ya deja de ser chismosa. Y como esas podemos poner muchos ejemplos del qué opinas de mí, Señor. Agrégale usted lo que quiera. Y cuando salga de este lugar, medite en esa pregunta. Hágale esa pregunta a Dios: Señor, ¿qué opinas tú de mí? Y otros a veces se vuelven en los sinvergüenzas que se atreven a decirle al Señor: oye, Señor, dime la neta, Señor. Dime la verdad, Señor, pero la puritita verdad. ¿Qué piensas de mí? O sea que el Señor es mentiroso. El Señor dice la verdad todo el tiempo. Mateo capítulo 23, versículo 1 al 4. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y aquí va algo muy importante, por eso les estoy diciendo que lo que vamos a decir va que coincida con lo que hacemos. Dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardaseis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ellos tenían un grave problema. Los escribas eran los estudiosos de la palabra de Dios, pero les gustaba decir, les gustaba enseñar, pero no les gustaba hacer. Ahí está el grave problema de nosotros también como cristianos y debemos de solucionarlo. Porque a veces nos acostumbramos a decirle a nuestro hijo: oye, hijo, no seas grosero con tu hermana. Ah, pero tú eres grosero con mi mamá. Oye, no se griten ustedes. Ah, pero tú sí que bien que le gritas. ¿Y cuándo? No, pues cuando te encerraste en el cuarto y cerraste la puerta y le estabas gritando a mi mamá. Y escuché un azotón, a ver si no le aventaste al piso. Ay, eso sí que duele. Los escribas y los fariseos tenían un grave problema. Pero nosotros como cristianos, tu hijo, hija, tu padre de familia, tú que me estás viendo en el Facebook, en YouTube,
tú que me escuchas también, vamos a hacer lo que dice el versículo 3. Que todo lo que os digan, que guardes, que todo lo que te digan, que todo lo que te digan, que guardes, guárdalo y hazlo. Si alguien llega y te dice, oye hijo, lo que estás haciendo está mal, tienes que corregirlo, lo acepto, no lo hago. Pero si veo que él no es de buen ejemplo para mí, tomo lo bueno, como dice aquí. Guárdalo, haz lo bueno, toma el buen consejo, mas no hagas conforme a sus obras, no hagas lo que él hace. Pero si es un buen consejo, solamente toma el buen consejo. Ahora, si alguien te da un buen consejo y no lo hace, toma el buen consejo para ti. Y es todo lo que vas a hacer. Toma el buen consejo para ti, sabiendo que va a ser una lección para tu vida y que te va a enseñar a enderezar ese camino torcido en el cual te estás desviando. Y aquí podemos dar cuenta en estos 3 versículos que algo estaba mal en la vida de los escribas y de los fariseos, porque no hacían lo que decían. El versículo 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es decir, que alguien sin calidad moral, ¿qué cara tiene de corregir a alguien? Es dura la palabra de Dios y solamente estamos en una sola, la virtud, que debemos de añadir a la fe virtud. Por eso es que la serie se llama Vida Cristiana, porque nos va a ayudar a nosotros como cristianos que ya conocemos la palabra de Dios a enderezar nuestro caminar con Cristo, porque seguramente ya nos estábamos enchuecando, ya nos habíamos desviado a Monterrey, ya íbamos para el monte y el Señor dice, no, cuidado, no te desvíes. Y por eso viene la palabra de Dios. Y es importante enderezar ese camino torcido de nuestra vida. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Hermano, hermana, ustedes hijos y nosotros como papás no debemos aparentar lo que no somos, porque Dios sabe la calidad moral que somos. En lo más profundo de nuestro corazón, Él lo sabe. Y lo que aprendimos en el estudio anterior que nos daba la pastora en los atributos de Dios, el Señor es omnipotente, Él es omnisciente, no te puedes esconder. Él es omnipresente, está en todo lugar. ¿Y por qué te quieres esconder bajo tu cobertor y viendo el teléfono con algo inadecuado y creyendo que tu mamá no te está viendo? ¿Ya se te olvidó que Dios sí te ve? ¿O por qué borras tu historial de Google para que nadie te ve? ¿Ya se te olvidó que mientras tú veías cosas y medias, el Señor estaba ahí viéndote? Es dura la palabra de Dios. Y a mí me pegó tan fuerte porque yo lo empecé a estudiar y el Señor me empezó a hablar a mí. Eso es la realidad de lo que predicamos el Evangelio. A nosotros nos habla antes de decirles, la palabra de Dios nos confrontó primero a nosotros antes que a ustedes. Y el peso de responsabilidad sabiendo que lo que decimos lo tenemos que hacer. Mateo 7 del 1 al 5 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgas seréis juzgados y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, dice el Señor en el versículo 5, saca primero la enorme viga que traes en tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús advierte a sus discípulos y les dice claramente a los discípulos, y hoy nos dice claramente a nosotros, como servidores, antes de que le digas, si tú eres líder, antes de que le digas al servidor del ministerio donde estás, tienes que ser puntual, tienes que venir y orar un rato, primero hazlo tú, calidad moral. Si no, ¿con qué valor, como dicen los tabasqueños,
¿qué valor te da? ¿Qué valor te da de decirle al servidor, tienes que ser puntual, tienes que venir a orar, tienes que ser, si tú no lo haces? Jesús advierte a sus discípulos que si no tienen moral, calidad moral, no pueden corregir a otros. Corrige primero tus actitudes erróneas y entonces sí, ponte a cuentas con Dios y ahora sí. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué calidad moral tiene un borracho de corregir a otro borracho? Yo recuerdo hace mucho tiempo y hace rato que estaba volviendo a estudiar este tema, me causó un poco de risa. Porque yo recuerdo a mi tío, que era muy dado al vino y tenía muchos problemas con mi familia, con mi esposa. Y él llegaba todo borracho y me decía, oye, sobrino, no tomes mucho, sobrino. O llegaba y me decía, oye, la regaste, golpeaste a tu esposa otra vez, no lo hagas, sobrino. ¿Sabe qué le respondía a mi tío? Y le decía, pero si tú bebes más que yo, pero si a ella solo fue el fin de semana, tú casi todos los días la agarras a golpes. ¿Qué calidad moral tiene alguien de corregir a otro sabiendo que no está bien? ¿Qué calidad moral tiene alguien adúltero de corregir a alguien que también le fue infiel a su esposa? ¿Qué calidad moral tiene un joven cristiano de corregir a otro jovencito para que se guarde para el Señor si él no lo está haciendo? Ahora bien, ¿qué calidad moral tienen los tíos en corregir a los hijos de otros cuando en su casa es un caos? Porque de repente eso sucede, que llegan los tíos diciendo, oye, pero es que tú estás tratando mal a tus hijos, cuando sus hijos están desviados del camino de Dios. Saca primero la viga de tu propio ojo y ponte a cuentas con Dios. Y voy a terminar con esto. No podemos aparentar lo que no somos. Simple y sencillamente, Dios conoce todo. Santiago capítulo 3, versículo 1. Dice, no, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y ahí está el peso de responsabilidad que sentimos nosotros cuando nos paramos aquí a predicarles el Evangelio. Dios juzgará más estrictamente a aquellos que predican y enseñan. Quien predica o enseña es porque lo vive y eso es duro y complicado para los que enseñamos la palabra de Dios. Pedro escribe, ya con lo que ya estudiamos hoy, que la fe es el fundamento sobre el cual reposan las más virtudes de las cuales vamos a estudiar. Los otros puntos fundamentales, los otros 6 puntos fundamentales, porque hoy estudiamos uno. Vamos a estudiar 7. Hoy estudiamos solamente la virtud, en el capítulo 5, en el versículo 5, perdón. Y no la terminamos toda, solamente aprendimos virtud. ¿Qué estamos haciendo como cristianos? Quiero que hoy te vayas con esa pregunta. Y espero en Dios que esa pregunta no te deje tranquilo o tranquila. Y que le puedas hacer esa pregunta a Dios al rato antes de que te vayas a dormir. Señor, ¿qué piensas de mí? Y el Señor te va a responder. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Pero también Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El crecimiento espiritual de un cristiano es un proceso largo y solo muestra resultados cuando lo practicamos constantemente. Debemos de permanecer firme en el camino de Dios y que esa calidad moral, esa buena conducta sea reflejado en nuestra vida y demostrado a través de nuestras acciones en todo lugar, principalmente en la familia.
Antes de preocuparte por corregir la vida de otros, preocúpate primero por tu casa. Antes de ir a todo el mundo y predicar el evangelio a otras regiones, primero preocúpate por tu familia. Cuida primero el ministerio que Dios te ha dado, que es tu familia, y después preocúpate por lo demás. Mientras no puedas cuidar de tu casa, ¿cómo cuidarás de la casa de Dios? Es dura la palabra de Dios, pero para decirle a las personas cómo deben de conducirse, primero nosotros tenemos que ser ejemplo. Póngase de pie en esta noche. El Señor es bueno y poderoso, y yo siempre le doy gracias a Dios porque a veces sí me preocupa hablarlos de esta manera, pero es la palabra de Dios. Y si yo no lo digo, algún día estaré ante el tribunal de Cristo y Él me va a decir: oye, te encargué algo y no lo dijiste. Y lo tengo que decir, y el pastor lo ha dicho un montón de veces. Si nadie te lo dice, ¿quién te lo va a decir? Los que somos papás tenemos el peso de responsabilidad de que no podemos ocultar el pecado de nuestros hijos. El pecado hay que llamarle por su nombre, y que no nos importe lo que los tíos dirán, porque son mis hijos. Los tíos no van a dar cuenta delante de Dios por los hijos. Nosotros sí. Dios, ayúdanos. Ayúdanos a añadir a nuestra fe virtud, calidad moral, buena conducta, conducirnos en lo correcto, ser ejemplo para los demás. Ayúdanos, Señor, porque hemos caminado, Señor, con nuestras fuerzas, y nuestras fuerzas son limitadas, Señor. Pero anhelamos de ti, anhelamos conocerte cada día más. Renueva nuestro espíritu, Señor. Y si nos hemos desviado, ayúdanos a enderezar ese camino, Señor, porque queremos permanecer firme. Queremos, Señor,